buenas noches, 17 minutos, estamos aquí recién llegados, recién descendidos prácticamente del avión. Hemos venido desde La Coruña, desde ese castillo de Santa Cruz, de verdad una acogida maravillosa. Desde luego, abrazos y cariño que reenviamos a los buenos amigos de Galicia. Y es que resultó ser la primera salida de este programa, salida con público, y desde luego no podemos más que sentirnos satisfechos por esa sensación de amistad, de compañerismo, de curiosidad y de respeto y amor por el misterio. Es por eso que nos hemos traído los bártulos para prácticamente en el espacio, en el cielo, en el avión, estar preparando este programa que tiene mucho que ver con eso, con las alturas, con los enigmas que vienen del cielo. Ayer hablábamos de la oleada gallega, una de las más extrañas, y hoy vamos a intentar escanear lo que es nuestro espacio aéreo y saber qué está ocurriendo a nivel misterioso, porque están pasando cosas a potencia que creían que eran artefactos de los enemigos. Al revés ocurría, pero a veces inmateriales, simplemente una especie de cosa incandescente de unos 2 o 3 metros de diámetro, se hicieron realmente célebres. Es un asunto que viene de antiguo, pero que, como si fuera un Guadiana, de vez en cuando vuelve a saltar a la palestra. En España, en las últimas horas ha habido noticias de este tipo. Viajaremos hoy a Castellón, un lugar donde no es muy peculiar tampoco que haya sucesos de tipo ovni, pero la noticia ha estallado en Segorbe y queremos saber qué ocurre, qué pasa. Vamos a hablar también de casos ocurridos en Mallorca. Iremos de lo más alto del cielo a lo más oscuro y frío de las profundidades. ¿Os acordáis, verdad, de aquel extraño sonido que mantenía en vilo a buceadores, navieros, personas que saben del mundo submarino? Pues bien, parece que ha habido nuevas noticias. Unos hablan de fraude, otros hablan de investigaciones, otros de animales. Milenio 3 nunca deja los casos, no solo los cuenta, hace un seguimiento minucioso de cada uno de ellos. Y hoy tenemos nuevas noticias. Y aquí estamos todo el equipo: Katia Rocha, Carmen Porter, Carlos Barroso, este que os habla, vuestro amigo Iker Jiménez, y a los mandos con una bofetada, se puede decir así. Y digamos, podía resquebrajar muchos sentimientos, muchas contradicciones, muchas cosas que tenemos planteadas, cuadriculadas y que de repente se rompen. Foo Fighters, su nombre. 2 de febrero del 88, de Torrejón de Ardoz, que registran perfectamente, sin género de duda, lo que pasó esa noche, esa tarde-noche. Porque los hechos ocurrieron desde las 7 y se prolongaron hasta las 10, ni más ni menos. 3 horas de objetos extraños en el espacio aéreo español. Vamos a escuchar a ese piloto de la compañía Eudeli llamando, poniéndose en contacto con otras tripulaciones y asustado comentando lo que acaba de pasar delante de sus ojos. Aurelio 104, delante. Sí, miren, nos acabamos de cruzar a nuestro nivel 110 con unas luces azules con estela blanca seguidas de 4 más, y bueno, no sé si usted tendrá algún tráfico notificado por esta zona y este nivel en ruta pues para nuestra 04, Madrid Control, no tiene ningún tráfico conocido en esa zona. Recibido 104. Extrañas esferas de fuego en nuestros cielos. El caso provocó portadas de periódicos, interpelaciones al Ejército del Aire, investigaciones que acabaron como siempre en los cajones del mundo del secretismo, pero había mucho más. Los investigadores, los ufólogos, los periodistas, poco a poco, en una tarea común, fueron sacando más y más documentos, más y más cintas de la caja negra. Diferentes aviones en un caso único, imaginemos por favor la escena. En vuelos distintos, coincidiendo en un punto del espacio, observan algo asombroso. Y en un momento de la grabación, estas grabaciones únicas en la historia de los fenómenos extraños en nuestro país, van interconectándose, comentando en tono de alarma lo que están viendo. Unos dan unas medidas, otros otras. Torre de control se queda realmente impresionada. Estaba ocurriendo ese 2 de febrero del 88. Foo Fighters, el vuelo de Aviaco 233 Alfa, era el siguiente testigo. Ya nosotros también nos cruzó de izquierda a derecha 78 millas fuera, solo vimos una estela. Pues nosotros 78 millas de Castejón y se movía a gran velocidad de izquierda a derecha. 51. Sí, nosotros
nosotros despegando a la 01 por la nuestra derecha lo hemos visto, pero yo creo que estaba más o menos sobre Torrejón y era una auténtica bola de fuego para mí. 651 recibido. En Madrid ya había con 341 más información. Nos cruzó en un meteorito que cruzó por encima del nivel 290, descendiendo y se desintegró en eso con aproximadamente. Meteorito, globo sonda, a veces las explicaciones intentan ser rápidas para calmar a los propios controladores aéreos y no digamos a los pilotos. Muchas veces con años de investigación nos damos cuenta de que eso no era así. No se puede decir quizá con frialdad que se nos mintió, pero sí que no se dio toda la información. Esta especie de top secret a medias es algo que ha perseguido en los últimos 30 años a estas bolas de fuego que viniendo de algún lugar, llegando con algún motivo a algún sitio, han atravesado nuestros cielos. Sería, digamos, la fecha clave o clásica, donde no nos cabe duda, en la que algo se posó, se mostró con alguna intención. Prototipos secretos, efectos atmosféricos desconocidos, nunca lo sabremos. Ahora mismo, mes de julio, hace una semana, el día 2 si no me equivoco, Castellón ha sido el último lugar donde por lo menos el pánico social, la expectación, la inquietud, se ha mostrado. Segorbe, un lugar donde no teníamos muchas noticias de acontecimientos parecidos, y toda una localidad que observa lo mismo que habían observado estos pilotos. Una serie de círculos, de esferas atravesando el cielo. Varias agencias, entre ellas EFE, mandaba el teletipo a sus asociados, volviendo a poner la palabra OVNI en una noticia en este país. Nuestros compañeros de Segorbe, de Cadena SER Castellón, nos resumen la historia. Alejandra Mariner lo hace de esta forma. Bolas de fuego, así fue como las calificaron quienes levantaron la vista esa noche en Segorbe y observaron cómo una serie de objetos rojizos cruzaban el cielo ante el asombro de todos. Nadie sabía de dónde salían ni dónde se dirigían, pero era inevitable seguirlas con la mirada. Las llamadas alertando del suceso se agolparon en la centralita de la policía local. La primera idea que surgía de la boca y el pensamiento de los vecinos era que un ovni visitaba la comarca del Alto Palancia. Pero la siguiente hipótesis que se barajó, además de encasillar el avistamiento como un fenómeno extraño, fue que podría tratarse de un lanzamiento de aerostatos o pequeños globos que se elevaban en el firmamento aprovechando el menor peso del gas emanado de la combustión. Finalmente, esta fue la explicación final que ofrecieron las autoridades municipales del enigmático suceso, que los singulares y volátiles círculos de tono rojizo fueron globos aerostáticos lanzados desde el patio de un seminario donde se estaba celebrando una fiesta de fin de curso. Esta fue la versión oficial, como decimos, aunque ningún representante del seminario llegó a confirmarla, pero al menos sirvió para convencer a algunos, que no a todos, los que aquella noche vieron algo insólito volar sobre el limpio y estrellado cielo segorbino. La otra realidad. Milenio 3. En la Cadena SER. Ocurría apenas hace una semana, de nuevo las preguntas en las calles, en las ciudades, de nuevo la inquietud, las polémicas entre personas que creen. Yo creo que esto no es cuestión de creencia, sino de descubrir si hay una verdad, si los casos son explicables, y Milenio 3 quiere estar siempre ahí, cuando los casos son misteriosos o se resuelven. La agencia EFE decía o comunicaba tiempo después, un par de días después, que un investigador de este tipo de fenómenos se había dirigido, era el único, a Segorbe para intentar entrevistar a las personas, sacar conclusiones. Ese investigador, miembro de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, era Gabriel Gómez, y lo tenemos en conexión directa desde Castellón. Gabriel, buenas noches, compañero. Hola, muy buenas noches. Encantado de que estés con nosotros. Gabriel, sé que es difícil resumir, pero ¿qué ha ocurrido en Segorbe? Lo contaban los compañeros Alejandra Mariner de Cadena SER Castellón. ¿Has podido averiguar algo? ¿Había realmente esa expectación que parece que, digamos, destilaban los teletipos allí en esa localidad? Bueno, para empezar, pues comentaros que yo estoy en Alicante y el suceso fue en Segorbe, en Valencia. Y bueno, y sí que hubo algo de expectación, pues de todo hubo. O sea, hubieron personas que no lo vieron, hubieron personas que sí, hubieron personas que se lo habían comentado, habían otras personas que no. Y bueno, y como habías estado comentando y tal y como habéis hablado en la introducción, pues ha habido una serie pues de polémicas, si era, no era, si los pequeños aerostatos estos.
Y bueno, y lo que sí que se hablaba, pues, este tipo de ovnis, sin entrar en hacer una evaluación de ovni con naves extraterrestres, este tipo de cuestiones, pues sí que vieron estas bolas de fuego pues atravesar con una cierta velocidad el espacio aéreo. Si bien algunos dijeron que no, que iban bastante despacito. Es un caso bastante curioso porque hay una gran cantidad de personas que han visto unas cosas y han visto otras, y hay unos puntos de vista bastante dispares. Es curioso, hay un fenómeno y parece, Gabriel, que la interpretación varía mucho, ¿no? Te encontraste, como dices, diferentes testimonios. ¿Cuántos más o menos? ¿Cuánta gente se podría calcular que en esta localidad observó ese fenómeno en el cielo? Pues no lo sé, eso con seguridad, porque aunque tú estés con varias personas diarias, estás hablando con unas y con otras, pero yo calculo que como poco las 500 personas, yo creo que sí. 500 personas. Quizá esté dando una cifra un poquito aleatoria, pero yo pienso que sí, porque tú piensas que fue en la madrugada del sábado 28 al domingo 29 de junio, la gente pues sale a la calle, toma la fresca, y son momentos en que la gente pues suele estar pues más atenta a lo que hay por encima suya. Y fue en ese momento cuando vieron aparecer este tipo de bolas de fuego, entre comillas, en dirección sureste-noroeste, es decir, de la dirección de la localidad cercana de Galdo hacia la localidad de Navajas. Y bueno, yo soy más de la opinión de que pudo tratarse de un lanzamiento de bengalas, aunque claro, las bengalas no dan para atravesar todo ese espacio aéreo. Y sí, yo más me inclino hacia la cuestión relacionada con una reentrada meteorítica. Reentrada de meteoritos. Curiosamente, imagino que te has vuelto a encontrar, tú eres un experimentado investigador que incluso has recopilado en una obra 26 investigaciones inéditas sobre el asunto OVNI, obra que desde luego recomendamos a todos nuestros amigos de Milenio 3, además muchas de ellas centradas, ¿no?, en la comarca de Levante. ¿Te habías encontrado historias parecidas en esa región? Sí, la reentrada meteorítica, yo entre todos los archivos que tengo, pues suele ser uno de los casos más llamativos, porque quien ha visto, que ha tenido la suerte de ver un meteorito, pues ver la magnificencia, ¿no?, y incluso a veces la grandeza de este fenómeno. Muchas veces estas reentradas pues son de desechos espaciales, pequeños desechos, por supuesto, o de meteoritos que no son ferrosos, son de otro tipo de material, y pueden producir en el espacio una estela que no solamente es blanquecina o amarillenta, sino incluso con colores como el rojo, el azul o incluso el verde. Gabriel, yendo un poco incluso, perdóname, a la sociología de todas estas cosas que nos interesa mucho y es digno de estudio, las personas volvían a acudir a la teoría de lo extraterrestre para explicarse, digamos, el último caso OVNI en España. ¿Volvía a salir esa palabra o la gente lo sentía o lo interpretaba? Sí, por supuesto. Cuando el momento en que se ve algo en el cielo y no se sabe lo que es, pues se acude de inmediato a la palabra extraterrestre y nave espacial y platillo volante. Hay personas que lo dicen en plan jocoso y hay otras personas pues que lo sienten más, pero bueno, dentro del fenómeno OVNI pues hay, como todo el mundo sabe, bastante desconocimiento, porque es un fenómeno muy complejo de estudiar, que debe de ser abordado desde muchos puntos de vista, y por desgracia siempre que se ve algo en el cielo que no se logra identificar, pues de inmediato viene a la mente por la palabra OVNI, y de inmediato se forma en la mente una cuestión de asociar eso que hemos visto con un OVNI, que es una nave espacial de otros mundos. Hace apenas una semana hablábamos también con camioneros de Salamanca, muy asustados, habían visto algo muy parecido, y es muy interesante también para mostrar la otra cara, cómo demostrar también y contar a la gente cómo se investiga para que podamos llegar a casos resueltos, que creo que también son positivos, ¿no?, saber cuándo algo desde luego queda resuelto. Sin embargo, la centralita de allí de policía recibió un sinfín de llamadas, como nos contaban nuestros compañeros, y lo que es cierto es que se dio una primera hipótesis, ¿no? Hablaban de una especie de globos. ¿Tú eso lo has podido descartar o no te suena muy fiable? Es que por eso te he estado yo comentando antes que ha habido un poco de disparidad y de discrepancia en los relatos, puesto que primero había personas que decían que aquello se movía lentamente, que veían del orden de 2, 3 focos o bolas luminosas, otros que dijeron que lo habían visto con mucha mayor velocidad, mucha mayor celeridad, y hablaban de una pequeña agrupación que atravesaba el cielo, como he comentado, en dirección sureste-noroeste. Y oye, y podría darse incluso, yo se lo estaba ahí comentando a un señor, que quizá pues haya podido, puede haber ocurrido una concatenación de sucesos que se haya juntado, una reentrada meteorítica
pues con una cuestión pues esto de pirotecnias o los globos que se han estado mencionando, etcétera. Por lo tanto, tenemos la polémica servida, seguirá ahí, sí, pero parece que este caso puede ser explicable. Gabriel Gomis, sí, compañero, pues muchísimas gracias por darnos el último punto, quizá del último caso OVNI. Queremos estar siempre a la última, que como siempre, y más aún en verano, dicen algunos que bueno, porque son serpientes de verano, y otros porque la gente mira más al cielo, pues sí, surgen siempre en la palestra informativa. Un abrazo, compañero, gracias. Un abrazo a vosotros, buenas noches. La otra realidad, Milenio 3, en la cadena SER. Pero la casualidad nunca viene sola, siempre se concatena, como decía nuestro compañero Gabriel Gomis, con otros muchos hechos. En las zonas de Zamora y Vitoria nos han llegado mails ese milenio3@cadenaser.com comentando sucesos en los últimos 10 días muy parecidos. ¿Algún fenómeno astronómico? Bueno, habrá que investigarlo, porque lo que procuramos es llegar a la verdad, sea esta cual sea. También desde casi el otro lado de Europa, a lo que era el antiguo telón de acero, han empezado a surgir noticias. Es curioso porque desde la llegada de la perestroika ha habido una apertura para este tipo de temas. Mucha gente nos pregunta si en los países de la antigua zona del este también se ven estos fenómenos. Caramba, que si se ven. Rodrigo Fernández nos cuenta desde Moscú, el corresponsal de la cadena SER, el caso que ha ocurrido recientemente y que ha llenado de nuevo, como hacía muchos años, las portadas de algunos periódicos moscovitas, entre ellos Pravda. Escuchamos, vía Moscú, a Rodrigo Fernández. Un ovni cruzó hace unos días los cielos de los alrededores de Moscú, dejando una estela multicolor. El testigo del fenómeno logró hacer varias fotografías del ovni, que llevó a la reacción del popular periódico Komsomolskaya Pravda. Artyom Mikhailov, de 30 años, relató que en el cielo oscuro de pronto vio una extensa franja brillante, que en un primer momento tomó por la huella de algún avión. Pero luego comprendió que no podía ser, porque la franja, amarillenta y con visos verdosos, serpenteaba e iba precedida de una miríada de puntos brillantes. Volaba a gran velocidad, sin hacer ningún ruido y con una trayectoria extraña, subiendo y bajando, y desprendía corrientes luminosas, recuerda Artyom. El ovni se encontraba, según él, a unos 600 metros de altura y a unos 2 kilómetros del lugar desde donde lo observaba. Representantes de los aeropuertos moscovitas de Sheremetyevo y Tushino aseguraron que no habían lanzado ningún tipo de sondas y que no sabían a qué se podía deber el extraño fenómeno. La incógnita, la interrogante, lo que siempre queda con estos casos. Y como siempre también, quizá dentro de 20 años, de 15, de 30, nunca se sabe con certeza, descubramos una porción de la verdad. Sabéis que todo el verano, a las 10, sábados y domingos, Milenio 3 y por supuesto también este día el domingo, de 3 a 4. Y que intentamos, cambiando sábados y domingos, por la excepción hecha en La Coruña ayer, llevaros la última información de lo que está pasando en todo el mundo en torno a los misterios. Y aquí tenéis una muestra, ocurra donde ocurran los hechos, ahí están los corresponsales de la cadena SER. Os preguntabais muchos por esos casos clásicos, terribles. ¿Cuándo empezó la Unión Soviética, la antigua URSS, a hablar de estos temas? Y hubo una historia que recordamos una madrugada que tiene que, sin duda, unirse a estos últimos hechos que han llegado a la portada del Pravda. Ocurrió en 1989, en una población a 500 kilómetros del Moscú, llamada Voronezh, un lugar industrioso, gris, donde casi nunca ocurría nada, 500.000 de habitantes. Y de repente, yo lo recuerdo perfectamente, el telediario Primera Edición abría con una noticia increíble: extraterrestres aterrizan en una ciudad de la URSS. Se hablaba en esa noticia, en esas crónicas, que ocuparon de nuevo las portadas de los periódicos y páginas interiores, de unos niños, de un centro escolar, de cientos de testigos y de no solo una esfera que había tomado tierra, sino de misteriosos seres en torno a ella. El caso de Voronezh acabó también envuelto en enigmas, envuelto en respuestas que nunca acabaron de darse. Lo quisimos recordar, ahora que en la ya conocida como Rusia ocurren casos, se demuestra que el fenómeno ovni, que las bolas de fuego, es algo internacional, que no sabe de lenguas ni de razas. Ahora queremos recordar aquella historia. Vamos a abrir por segunda vez nuestro archivo secreto, donde guardamos un montón de expedientes que están ahí, y vamos a recrear, a revivir, a intensamente... Voronezh,
a unos 500 kilómetros al sur de Moscú. 21 de septiembre de 1989, 8:30 de la tarde. 3 niños, Yulia, Vasia y Sena, salen de la escuela y se dirigen a sus casas atravesando un parque en pleno corazón de la ciudad rusa. De pronto, descubren un gran disco rojizo que emite una luz brillante. Con lentitud, la bola luminosa continúa su descenso y se posa sobre la Tierra. Así comenzaba una de las historias más sorprendentes de avistamiento de ovnis, de la que se hicieron eco casi todos los medios de comunicación del mundo. Según los testigos que presenciaron el fenómeno, el disco se abrió y de él salieron 3 figuras de humanoides de unos 3 o 4 metros de altura, con 3 ojos muy luminosos. Las criaturas estuvieron acompañadas en todo momento del terreno y descubrieron las pisadas de los supuestos extraterrestres, así como las huellas dejadas por la nave y restos de piedras extrañas. El por aquel entonces gobierno soviético guardó silencio y decidió no investigar el caso, que aún hoy sigue siendo uno de los grandes misterios de las supuestas visitas realizadas por seres de otros planetas. La otra realidad. Milenio 3. En la cadena SER. 1937. 200 personas mueren trágicamente en el santuario de la Virgen de la Cabeza. 1971. Aparece el fenómeno de las caras de Belmez. 2003. ¿Qué relación existe entre estos 2 episodios? Descúbralo en Tumbas sin nombre. Un apasionante libro de Iker Jiménez y Luis Mariano Fernández. Una tragedia, un misterio, una investigación. Editado por Editorial Edad. Milenio 3. Periodismo de lo desconocido. En la SER. Milenio 3 con número @cadenaser.com, nuestra vía de contacto con todos vosotros, con vuestras dudas, sugerencias, peticiones, críticas, lo que queráis. El caso de Voronezh, por supuesto con muchos hechos legendarios. Parece ser que eso del niño que desapareció, esa supuesta arma, no fue tal. Como siempre, alguien ve algo, pero luego la interpretación varía. También parece ser que el torbellino del miedo psicosocial se unió a todos los niños y profesores que fueron testigos de aquella historia. La pregunta es, ¿qué ocurrió de verdad? ¿Qué es lo que estaba allí enfrente? Y luego, ¿cómo ellos lo imaginaron? Y es que en una sola semana la actualidad informativa da para mucho, recorriendo España. No nos vamos a las Islas Baleares. Allí, el periódico Última Hora, diario Última Hora, en su edición del 8 de julio, volvía a sacar un tema que nos inquietó en su día. Titulaba así: buceadores catalanes aseguran haber escuchado sonidos extraños en la costa. Y desde luego que sabíamos a qué se referían. Ya desde hace algunos meses, muchos investigadores, incluso submarinistas profesionales, intentando captarlos, hablaban de una especie de martilleo, de traqueteo, en lo más profundo de las aguas de Sawyer. Han pasado muchos días y da la impresión de que las investigaciones no han llegado a buen puerto, nunca mejor dicho. Sin embargo, cuando todo estaba en calma, cuando se habían barajado sonidos de un tipo de tiburón, perforaciones clandestinas en el fondo del mar, cuando se había barajado de todo, de repente, el silencio. Y ahora se ha roto. Nuevos testigos, nuevos casos. Y por supuesto, Milenio 3 se marcha a Mallorca, el lugar de los sucesos. Chema Font, corresponsal en Mallorca de Milenio 3. Buenas noches, compañero. Buenas noches, Iker. ¿Qué tal? Pues perfectamente, intentando, saber, asimilar un poco la información, coordinarla, porque parece que los sonidos misteriosos, no sé si hablamos de los mismos, han surgido. Es el mismo lugar. Chema, cuéntanos un poco primero cuál ha sido la noticia y luego tus primeras indagaciones. Bueno, realmente he quedado un poco sorprendido al leer esta noticia en el periódico que has comentado, puesto que incluso habiendo estado pendientes de si volvían a repetirse o no, estando en contacto con escuelas incluso de submarinismo de aquí de Mallorca, no había vuelto a repetirse el sonido. Y bueno, según dice la nota de prensa, unos buceadores de una escuela catalana que prefieren mantenerse en el anonimato, bueno, dicen que los han vuelto a oír. Yo he ido, no los he oído realmente, no he escuchado nada extraño.
Y bueno, al parecer, según estos dos señores, pues sí, efectivamente, pero no hay realmente ningún otro motivo como para creer que realmente se vuelvan a producir como se produjeron ahora hace un año exactamente, ¿no? O sea que lo misterioso, Chema, también es la noticia. Se habla de 30 de junio y 3 de julio en el port de Sóller y también en un lugar concreto conocido como Torrente de Mortix, no sé si lo digo bien, y que ahí a unos 30 metros de profundidad empiezan a escuchar unos sonidos que, Chema, si son los que ocurrían en otras ocasiones, ¿cómo son los sonidos? ¿Cómo sería la radiografía? ¿Qué se está escuchando o qué se ha escuchado ahora o antes, o en ambas ocasiones, en las estaciones de Mallorca? Los sonidos actuales, que efectivamente están exactamente en la misma zona en la que se produjeron la otra vez. De hecho, en esta misma nota aparece Calatuent, que es donde el compañero Pedro Amorós estuvo realizando sus grabaciones. Estos sonidos vienen, según los testigos, a ser como los de un herrero golpeando el yunque, para entendernos un poco, ¿no? Pero difieren del sonido que daría el mar al hacer vacío en una cueva submarina, según estos expertos submarinistas, que no se han manifestado al respecto y que prefieren no volver a oír hablar del tema por los problemas un poco que les trajo de visionarios, etcétera. Ahí está el sonido, ahí cabe la posibilidad de que realmente se produzca, y yo creo que lo mejor que podemos hacer, Iker, es pues en estas fechas volver a dirigirnos para allá y ver si realmente se están o no se están escuchando. O sea que Chema Font, nuestro corresponsal, desde luego te vas a sumergir en el lugar de los hechos para intentar volver a captar o sentir esos sonidos, ¿no? Efectivamente, y bueno, la idea es ir con un equipo de audio y grabar lo que haya, y luego pues ya veremos qué es lo que realmente se ha captado. Y es que las teorías, bueno, primero la repercusión social en su época, cuando ya lo comentábamos aquí en Milenio 3 en esa primera emisión que dedicábamos al asunto de los sonidos de Mallorca, la repercusión a nivel de los medios de Islas Baleares ha sido tremenda, ¿no? Es decir, pocas veces un tema misterioso copaba tantas páginas y tantas horas de radio y televisión. Efectivamente, pero no ha sucedido así esta vez. De momento considero que la nota ha pasado bastante desapercibida, quizás un poco por lo enigmático, el no decir quiénes son, no decir a qué escuela catalana que comentan pertenecen, etcétera. Pero el año pasado es cierto que incluso la Universidad de las Islas Baleares se preocupó del tema. Despertar en los albores del siglo XI, cuando de la mano de las herejías medievales más importantes, como la de los cátaros, consiguió hacerse con un puesto de honor en el apretado mundo más creativo. Milenio 3, con Iker Jiménez, en la cadena SER. Pues es la historia perdida, esas cosas que nunca se nos han explicado bien y que Nacho Ares, director de la revista de arqueología, recoge cada semana en las madrugadas, hoy de manera especial para mostraros a otro público, casi como si fueran porciones de un puzzle que nunca ha acabado de encajar del todo. También hay otra historia que personalmente me apetecía mucho, y es que vemos en ese milenio3@cadenaser.com que hay un sinfín de amigos y de amigas que nos preguntáis por temas que hemos tocado recientemente. Pues, por ejemplo, temas como la Sábana Santa, incluso hace poco el crimen de Cuenca, los sacamantecas. ¿Cómo podemos, digamos, retomarlos, aunque sean por espacio de un minuto? Pues haciendo lo que vamos a hacer, poniendo nuestro particular cronómetro y resumiendo 60 segundos del pasado de este programa. Ayer cumplíamos ni más ni menos la emisión número 100 desde el castillo en La Coruña. Una experiencia realmente alucinante. 100 programas dan para mucho. El segundo de ellos lo dedicamos a las casas encantadas, y más concretamente a casas encantadas, pónganse también comillas, donde había intervenido la Policía Nacional. Y sin duda uno de los casos más estremecedores que nadie se haya encontrado jamás era el de una familia muy humilde del barrio de Vallecas, en Madrid, los Gutiérrez Lázaro. Su hija, la hija de este matrimonio, había muerto tras practicar el juego de la Ouija, ese mal llamado juego que parece que a veces trae consecuencias nefastas. Una muerte atroz en una cama llena de muñecas de porcelana. Según su familia le cambia la voz y empiezan a ocurrir cosas extrañas, cosas desde luego nada agradables, y menos a estas horas. De esa habitación durante varios días salía una voz. Ellos la identificaban como la voz de Estefanía Gutiérrez Lázaro, 18 años, esa hija muerta. Una voz que decía mamá.
En noviembre de 1992, la Policía Nacional, 4 inspectores, entran, encabezados por José Negrí, en esa vivienda. Parece que nadie aguantaba más, que los vasos y enseres se movían, que la familia llevaba una semana durmiendo en el salón de su propia casa, encajando la puerta con un mueble, porque algo parecido a una sombra negra aparecía con la propiedad de poder tirar las cosas, algo etéreo que empujaba objetos físicos.